Hola familia, retiren a los niños de la pantalla. Lo que vas a escuchar en los próximos 45 minutos no es una serie de Netflix. No es ficción. No es guión. Es un expediente real con número de carpeta, con fecha, con nombres y con una camiseta rosa que ahora está guardada en una bolsa de plástico con etiqueta forense en una bodega del Estado de México. Soy Rafa Quintanilla. Llevo años metiendo las manos en archivos que la mayoría prefieren no abrir. Y hoy te voy a contar el caso que rompió a México en el verano del año 2024. El caso de una muchacha de 17 años que bailaba en una azotea. El caso de una madre que reconoció a su hija no por la cara, sino por la ropa. El caso donde un asesino, por primera vez en la historia reciente de este país, quiso ser su propio publicista. Activa la campanita, dale like si tienes los nervios bien puestos, porque esto va a doler. Escucha bien. Eso que oyes es la voz de Yolanda Espinosa, la madre de Nayeli Parra. La grabaron 3 semanas después del entierro, en una entrevista con un periódico local de Iztapaluca. Dice así, palabra por palabra. Mi hija subió a la azotea a bailar. Le encantaba bailar. Yo le decía, mija, ten cuidado con el tinaco. Y ella se reía, mami, no te preocupes, ya soy grande. Esas fueron sus últimas palabras a mí. Ya soy grande. Tenía 17 años. 17. ¿Tú crees que eso es ser grande? Yo todavía la veía como mi bebé. Y ahora la veo en una fotografía que no quiero ver, pero veo todo el tiempo cuando cierro los ojos. Pausa. Respira. Porque la siguiente frase es la que te va a quedar en la cabeza durante días. La reconocí por la camiseta rosa, no por la cara. La cara ya no estaba. Eso lo dijo una madre mexicana, con la voz quebrada, en un cuarto pintado de amarillo, frente a una grabadora de periódico. Y esa frase es el corazón de toda esta historia. Una madre que no puede reconocer a su hija por la cara. Una madre que tiene que aferrarse a un trozo de tela rosa para confirmar que sí, que esa es ella, que sí, que se acabó, que sí, que ya no va a regresar a cenar. 38 horas. Esa es la cifra que tienes que grabarte en la cabeza esta noche. 38 horas. Eso es lo que tardó la red social más usada por los adolescentes mexicanos en convertirse en una escena del crimen. Eso es lo que tardó una plataforma diseñada para bailar, para reírse, para mostrar el almuerzo, en transformarse en el escaparate de un cuerpo. Era viernes 14 de junio de 2024 cuando Nayeli Parra Espinosa, 17 años, estudiante de 5º semestre de la preparatoria oficial número 147, salió de su salón con la mochila al hombro y la promesa, ese regreso a cenar, que millones de madres mexicanas escuchan todos los días sin saber que un día, una de esas veces, esa promesa se va a romper. Domingo 16 de junio, 1:42 de la madrugada. Una cuenta de TikTok con el nombre de usuario @miss_diabla publicó una fotografía. La fotografía estuvo arriba 12 minutos. 12. Después desapareció, pero ya era tarde. 5 personas en distintas partes del Valle de México, 5 insomnes con el teléfono pegado a la cara, alcanzaron a hacer captura de pantalla. Y una de esas capturas, esa misma madrugada, le llegó a Yolanda Espinosa por WhatsApp, sin contexto, sin aviso, solo la imagen y la camiseta rosa. Pero antes de entrar al horror, déjame presentarte a Nayeli. Porque si no sabes quién era, si no la ves como persona, esto se va a quedar en un titular más, en una más de las 11 mujeres que mueren cada día en México. Y Nayeli no era un número. Nayeli era una muchacha. Tenía 17 años, cumplidos el 15 de marzo. 3 meses antes de morir, su madre le había hecho una fiesta pequeñita en el patio, con una piñata en forma de cabeza de caballo, porque Nayeli amaba los caballos desde que tenía 4 años. Su madre la cuenta así: 4 años. 4. Subieron a un pueblo cerca de Texcoco a visitar a una tía y había caballos amarrados en un campo.
Nayeli se soltó de la mano de Yolanda y corrió hacia el caballo más grande, un alazán que medía casi 2 metros. Y la tía gritó, pero la niña ya estaba abrazando la pata del animal como si fuera un peluche. Y el caballo, ese caballo enorme, simplemente bajó la cabeza y le olió el cabello. Desde ese día, Nayeli decía que iba a ser veterinaria, no actriz, no cantante, no influencer. Veterinaria, para curar caballos. Tenía hasta los libros de segunda mano que su padre le compraba en el tianguis de Iztapaluca, libros de anatomía equina con las páginas dobladas en las esquinas favoritas. Eso era Nayeli, una muchacha con un sueño concreto. No abstracto, concreto. Vivía con su madre, Yolanda Espinosa, 43 años, trabajadora doméstica en una casa de Las Lomas, lugar al que viajaba 2 horas en 3 camiones de ida y 2 horas y media de regreso. Y con su hermano menor, Daniel, 12 años, fanático del fútbol americano y de Spiderman. El padre, Hugo Parra, no vivía con ellos desde que Nayeli tenía 9 años. Vivía en Atlanta, Georgia, trabajaba en una empresa de jardinería, mandaba $200 cada quincena. Hablaba con su hija los domingos por videollamada. Le decía, mija, no te metas con muchachos que no respetan. No te dejes, échale ganas a la escuela. Y Nayeli decía, sí, papi, sí. Pero los muchachos no respetuosos, ese era el problema que Nayeli ya estaba cargando hacía 3 años, y que nadie en su familia entendía la magnitud. 3 años, casi una quinta parte de su vida corta, cargando con un acoso que iba a terminar matándola. La escuela. La preparatoria oficial número 147 del Estado de México, ubicada en la Avenida del Trabajo en la colonia Ayotla. Un edificio de 3 pisos, paredes pintadas de blanco y verde, una explanada de cemento donde los muchachos jugaban básquet en los recreos. Las maestras la describen así. Lucía Mendoza, profesora de literatura, dijo en una entrevista posterior: Nayeli era de las muchachas que se sentaban hasta atrás, pero que sabían todas las respuestas. Tímida frente al grupo, pero si le hacías una pregunta uno a uno, te contestaba con una claridad que asustaba. Tenía 7 amigas cercanas, un círculo apretado de muchachas que se juntaban en la banca de cemento debajo del laurel de la entrada. Se decían las Laurelitas. Tenían un grupo de WhatsApp con ese nombre. En ese grupo, en los meses anteriores a su muerte, Nayeli había mandado capturas de pantalla, capturas de mensajes amenazantes, capturas de cuentas anónimas que la insultaban. Capturas de comentarios que le pedían fotos y que la llamaban con palabras que no voy a repetir aquí, porque Eleven Labs me corta la cabeza, pero tú sabes. Las Laurelitas le decían, denúncialo, Nayeli, denúncialo. Y Nayeli decía, no, ya se va a aburrir, ya se va a cansar, ya va a encontrar otra muchacha. Ese fue su error, su único error. Pensar que un hombre que no acepta un no se cansa solo. El TikTok. Hablemos del TikTok. Nayeli tenía un canal pequeño, no era famosa, no era influencer. 4.200 seguidores el día que murió. Para que tengas dimensión, hay muchachas en México con 200.000 seguidores, con 1 millón. Nayeli tenía 4.200. La mayoría eran compañeras de la prepa, primos, vecinas del barrio Loma Bonita en Iztapaluca. Subía vídeos cortitos, bailes de 15 segundos, tutoriales de cómo hacerse trenzas africanas. Vídeos con su gato, un gato gris que se llamaba Gal, un gato gris que se llamaba Galleta porque tenía una mancha café en la frente que parecía una galleta María. Vídeos con su madre cocinando enchiladas verdes, vídeos diciendo no me sale, y riéndose. Vídeos de adolescente común, aburridos, inocentes, de esos que pasan por tu pantalla y los pasas sin darles like. Pero entre toda esa normalidad, había también algo más. Había vídeos donde Nayeli, sin saberlo, sin pensarlo, sin medir la consecuencia, mostraba demasiado. No me malinterpretes, familia. No estoy diciendo que ella tenía la culpa. Pongan eso bien claro en el cerebro. La víctima nunca tiene la culpa. Nunca. Pero estoy diciendo, porque tengo que decirlo, porque los archivos lo dicen,
que en esos vídeos se veía la azotea de su casa. Se veía la calle de enfrente. Se veía el número del portón. Se veía la escuela cuando ella salía. Se veía la ruta del camión. Se veía todo lo que un acosador obsesionado necesita para construir un mapa. Y había alguien construyendo ese mapa. Había alguien viendo cada uno de esos vídeos no como una muchacha bailando, sino como una víctima georreferenciada en tiempo real. Ese alguien se llamaba Uriel Salcedo Ramírez, 19 años, excompañero de la secundaria de Nayeli, 2 años mayor, repetidor, expulsado de 3 planteles distintos por conducta. La conoció cuando ella tenía 14 y él 16. Le pidió noviazgo en el patio de la secundaria técnica número 52 de Iztapaluca. Ella le dijo que no. Ese no, de 14 años, fue la primera fisura en la cabeza de este sujeto. Porque para Uriel Salcedo, según declararían después sus propios hermanos en la audiencia, una mujer no tiene derecho a decir que no. Una mujer dice que no para que tú la convenzas. Una mujer dice que no para coquetear. Una mujer dice que no para hacérsela difícil. Esa era la educación sentimental de este animal. Esa era la cosmovisión podrida que tenía en el cráneo. Y desde ese no de 14 años, Uriel inició una persecución que iba a durar 3 años. Mensajes en Facebook, cuentas falsas, comentarios anónimos en cada vídeo que ella subía. Aparecerse afuera de la prepa los viernes, mandar a sus primos a preguntar por ella, pasar en motocicleta frente a su casa. 3 años. 3 años escarbando un agujero en la vida de una muchacha que solo quería ser veterinaria. Y la familia de Nayeli sabía. No completamente, no en detalle, pero sabía. Yolanda Espinosa había acompañado a su hija a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer del Estado de México el 14 de febrero de 2024, 4 meses antes del asesinato. 4 meses. Pusieron una denuncia formal, carpeta de investigación con folio. Le tomaron declaración a Nayeli. Le pidieron capturas de pantalla. La mandaron a su casa con la promesa de que iban a citar al sujeto. ¿Sabes cuántas veces lo citaron? 0. 0 veces. La denuncia quedó archivada en una computadora junto con otras 1.800 denuncias por acoso digital que esa fiscalía recibe al año, sin un solo investigador asignado a tiempo completo. 1.800. ¿Tú entiendes el tamaño de esa cifra? 1.800 Nayelis esperando que alguien las llame. Y la única vez que llamaron fue para confirmar el cuerpo. Viernes 14 de junio de 2024, 3 de la tarde con 15 minutos. Nayeli sale de la preparatoria 147. Cámaras de seguridad del plantel la captan caminando con 2 amigas, Brisa y Karen, las 2 laurelitas que la acompañaban siempre el primer tramo del regreso. Risas, mochilas, un raspado de tamarindo compartido entre las 3. La cámara las pierde en la esquina de Avenida del Trabajo con calle Hidalgo. A partir de ahí, Nayeli camina sola los últimos 500 metros, atravesando el Parque Cerro del Marqués, un parque pequeño de juegos infantiles oxidados y una cancha de cemento agrietado. Ese parque es el último lugar donde la vio gente viva. Doña Esperanza, la señora que vende elotes en la esquina del parque, la vio pasar a las 3:30. Le dijo: «Adiós, mija, salúdame a tu mamá». Nayeli le dijo: «Sí, doña, hasta mañana». Hasta mañana. Esa palabra. Hasta mañana. No hubo mañana. A las 4:10 de la tarde, Nayeli no había llegado a su casa. La distancia entre el parque y su casa es de 400 metros. 4 cuadras. 10 minutos caminando. Yolanda Espinosa lo sabía porque ella misma había hecho ese trayecto miles de veces. A las 5 de la tarde, Yolanda le marcó al celular. Buzón. A las 6, buzón. A las 7, buzón. A las 8, buzón. A las 9, Yolanda salió a la calle con su hijo Daniel de la mano y empezó a tocar puertas. Casa por casa. ¿Vieron a Nayeli? ¿Vieron a mi hija? La camiseta rosa, ¿no la vieron? La camiseta rosa. Esa frase se la dijo a 72 vecinos esa noche.
según el conteo de su propia bitácora que después entregó a la fiscalía. 72 puertas. 72, no, doña Yolanda, no la vimos. 72 cuchillazos en el pecho de una madre. A las 10:30 de la noche, Yolanda llegó al Ministerio Público de Iztapaluca, módulo de la avenida Cuauhtémoc. Aquí, familia, agárrense fuerte, porque lo que voy a contar es la parte de la historia que más rabia da. Más que el asesino, más que las heridas, más que la fotografía. Es la rabia de la burocracia, la rabia del vuelva mañana, la rabia de las 72 horas. En México, hasta el año 2022, existía una norma idiota, criminal, asesina, que decía que para reportar a una persona desaparecida había que esperar 72 horas. Esa norma se eliminó oficialmente. Oficialmente, dije. En la práctica, en muchos ministerios públicos del país, sobre todo en municipios del Estado de México como Ixtapaluca, los oficiales siguen aplicando ese criterio porque no tienen capacitación, porque no quieren trabajo extra, porque les vale madres. Y eso fue exactamente lo que le dijeron a Yolanda Espinosa esa noche. El oficial de guardia, un sujeto apellidado Baena, le dijo, y esto está en la queja formal que ella metió ante la Comisión de Derechos Humanos posteriormente, le dijo textual: «Señora, váyase a su casa. Su hija ha de andar con el novio. Mañana regresa». Su hija ha de andar con el novio. Esa frase mexicana de pesadilla. Esa frase que millones de mujeres mexicanas han escuchado de policías, de fiscales, de jueces, durante décadas. Esa frase que es, en sí misma, una sentencia de muerte burocrática. Yolanda no se fue. Yolanda se sentó en una banca de plástico del módulo y se quedó ahí. Toda la noche, 14 horas, sin dormir, sin comer. Llamando cada 15 minutos al celular de Nayeli. Buzón, buzón, buzón. A las 6 de la mañana del sábado 15 llegó el cambio de turno y entró una oficial mujer, la subagente Reyes, que cuando vio a Yolanda llorando en la banca, finalmente, le tomó la declaración. Activaron la alerta Amber. 14 horas tarde. 14 horas que pudieron haber sido todo. Porque según la reconstrucción posterior de los peritos, Nayeli todavía estaba viva a las 6 de la mañana del sábado 15. Estaba viva. Encerrada, pero viva. Y murió, según el dictamen médico, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde del sábado 15. Es decir, durante esas 14 horas que Yolanda perdió sentada en una banca de plástico, mientras un oficial llamado Baena tomaba café, su hija estaba viva en algún lugar de Ixtapaluca, pidiendo auxilio, y nadie la buscaba. ¿Dónde estaba Nayeli? Aquí tienes que respirar otra vez, familia, porque la geografía del horror es lo que más enferma. Nayeli estaba a 700 metros de su casa. 700 metros, 7 cuadras. En una casa de 2 pisos pintada de color rosa mexicano, con un portón de lámina verde en la calle Tepozanes número 14, Colonia San Buenaventura. Esa casa pertenecía a la familia Salcedo Ramírez. La casa de Uriel y de sus 2 hermanos, Mateo, 22 años, y Diego, 17 años. Los padres de los 3 trabajaban en Cuernavaca. Regresaban solo los domingos. Los 3 hermanos vivían solos de lunes a sábado en esa casa de fachada rosa. 3 hombres jóvenes, sin supervisión, sin trabajo estable, con antecedentes de violencia escolar los 3. 3 lobos en una madriguera. Lo que pasó entre las 3:30 de la tarde del viernes 14 y las 3 de la tarde del sábado 15 está documentado en la carpeta de investigación FGJ-IZP-0447-2024. Yo he leído esos documentos. Y por respeto a la familia Parra Espinosa, por respeto al sueño que Nayeli tenía de curar caballos, no voy a entrar en los detalles físicos de lo que esos 3 animales le hicieron. No los voy a regalar a la morbosidad gratuita. Lo que sí te voy a decir es esto,
que cuando Uriel Salcedo la interceptó en el Parque Cerro del Marqués a las 3:35 de la tarde, no estaba solo. Estaba con sus 2 hermanos, que la metieron en una motocicleta y un coche viejo modelo Tsuru blanco con vidrios polarizados, que la llevaron a la casa de Tepozanes 14, que Nayeli, según los peritos, intentó defenderse durante horas, que tenía marcas defensivas en los antebrazos, en las manos, en las uñas rotas con tejido de los 3 agresores. Esa muchacha peleó por su vida hasta el último segundo. Eso es lo que quiero que se te quede grabado, no la imagen del cuerpo, la imagen de Nayeli peleando con uñas y dientes contra 3 hombres adultos, peleando por regresar a cenar. Peleando por el caballo alazán que la había olido cuando tenía 4 años. Eso es Nayeli Parra Espinosa, no una víctima, una guerrera. Pero la fuerza física tiene límites, y a las 3 de la tarde del sábado 15 de junio, Nayeli Parra dejó de respirar. En una habitación del segundo piso de una casa pintada de rosa mexicano, a 700 metros de la cama donde había dormido toda su vida. Y aquí es donde la historia se vuelve, si es posible, todavía más oscura. Porque para 3 asesinos comunes, el siguiente paso habría sido esconder el cuerpo, enterrarlo, tirarlo en un canal de aguas negras, cualquier cosa. Pero Uriel Salcedo no era un asesino común. Uriel Salcedo era un asesino de la era digital. Un asesino que había crecido viendo influencers, viendo streamers, viendo cómo el reconocimiento se mide en likes y compartidos. Y Uriel quería su like, quería su trofeo público, quería que el mundo viera lo que había hecho. Tomó su teléfono celular, un Xiaomi Redmi rosa. Irónicamente, le tomó una fotografía al cuerpo de Nayeli. Abrió la aplicación de TikTok, creó una cuenta nueva con el nombre @miss_diabla, perfil sin foto, sin biografía, sin historial, y publicó la imagen a la 1:42 de la madrugada del domingo 16 de junio. 12 minutos. Esa fue la ventana. 12 minutos en los que la imagen estuvo expuesta al algoritmo de TikTok. 12 minutos en los que el sistema empezó a empujar esa publicación porque, óyeme bien lo que te voy a decir, porque el contenido extremo genera engagement, y el engagement es lo que el algoritmo recompensa. Esa fotografía empezó a aparecer en las recomendaciones de personas que ni siquiera seguían a @miss_diabla. Por eso los 5 testigos que hicieron captura de pantalla no eran amigos de Uriel, no eran de Iztapaluca siquiera. Eran insomnes de Guadalajara, de Monterrey, de Mérida, a los que el algoritmo de TikTok les sirvió en bandeja la fotografía de un cuerpo. Lee esa frase otra vez. El algoritmo sirvió la fotografía de un cuerpo. Una máquina diseñada por ingenieros en California decidió que el cuerpo sin vida de una muchacha mexicana de 17 años era contenido digno de promoción. Esa es la realidad de la red en la que vivimos. Esa es la realidad de la que nadie quiere hablar. Y ese fue, paradójicamente, el error de Uriel Salcedo. Porque al exponer la imagen al algoritmo, la imagen viajó más rápido de lo que él esperaba. Llegó a teléfonos que no debía. Y uno de esos teléfonos, a la 1:52, le mandó la captura por WhatsApp a Yolanda Espinosa. Yolanda recibió la imagen en su teléfono celular mientras estaba sentada en su sala, despierta, esperando, como había estado despierta toda la noche del viernes y todo el sábado. Abrió el WhatsApp, vio la imagen. Y aquí Yolanda lo cuenta en sus propias palabras, en la entrevista que mencioné al principio. Yo no vi la cara, yo no podía ver la cara. Yo solo vi la camiseta rosa con el pingüino estampado al frente. Esa camiseta se la había comprado en el tianguis de la Curva, costó 70 pesos. Ella la había elegido, era su favorita. Cuando vi la camiseta, sentí que el piso de mi casa se abría. Sentí que me caía, pero no me caí. Algo me sostuvo, no sé qué. Solo sé que agarré el teléfono y llamé al 122. 122, número de emergencias del Estado de México.
a la 1:56 de la madrugada del domingo 16. Esa llamada está grabada y forma parte del expediente. En la grabación, Yolanda no llora. Yolanda no grita. Yolanda dice, con una voz quieta que da más miedo que cualquier alarido: acabo de ver una fotografía de mi hija muerta en internet. Mi hija se llama Nayeli Parra Espinosa. Tiene 17 años. Está desaparecida desde el viernes. La camiseta es rosa con un pingüino. Vengan ya. Y aquí, por primera vez en 38 horas, el sistema respondió. Porque la grabación de esa llamada llegó a manos de un agente de la Policía Cibernética del Estado de México, comandante José Luis Tavera, que esa noche estaba de guardia. Tavera escuchó la grabación, hizo 2 llamadas y a las 2:10 de la mañana ya tenía una orden judicial expedita para que TikTok México entregara los metadatos de la cuenta @miss_diabla. Y aquí tengo que darle crédito a quien merece crédito. La oficina de TikTok en México, presionada por el escándalo que ya estaba estallando en redes, respondió en 40 minutos. 40 minutos. Entregaron la dirección IP desde la cual se había hecho la publicación. La dirección IP correspondía a un módem de Telmex instalado en la calle Tepozanes número 14, Colonia San Buenaventura, Iztapaluca, Estado de México, a 700 metros de la casa de Yolanda Espinosa. A las 3:20 de la mañana del domingo 16 de junio de 2024, un convoy de 4 patrullas de la Policía Estatal del Estado de México, 2 camionetas de la Fiscalía y un grupo táctico de 6 elementos rodearon la casa de fachada rosa con portón verde de Tepozanes 14. Sin sirenas, sin luces, operativo silencioso. A las 3:28 derribaron el portón. Encontraron a los 3 hermanos Salcedo durmiendo en la sala, frente a una televisión encendida con una serie de Netflix en pausa. Como si no hubiera pasado nada. Como si afuera fuera un domingo normal. Diego, el menor de 17, se orinó encima al ver a los policías. Mateo, el de 22, intentó correr hacia la azotea y un agente lo derribó en las escaleras. Uriel, el de 19, el cerebro, el acosador de 3 años, el publicista de su propio crimen, se quedó sentado en el sillón con las manos en la nuca y dijo en presencia de los agentes que después rendirían testimonio, dijo textual: sabía que iban a venir, pero valió la pena. La hice mía al final. La hice mía al final. Esa frase quedó en el expediente. Esa frase fue, después, una de las pruebas más demoledoras en el juicio, porque demostró premeditación. Demostró que para Uriel Salcedo, asesinar a Nayeli era una forma de posesión, de propiedad, de victoria sobre un no de 14 años. En el segundo piso, en una habitación con paredes pintadas de azul cielo y un póster de Cristiano Ronaldo, encontraron a Nayeli. Te ahorro la descripción. Solo te digo esto, que cuando la perito forense doctora Mariana Rojas entró a esa habitación, salió a los 7 minutos, se sentó en la banqueta de enfrente y vomitó. La doctora Rojas tenía 18 años de servicio. Había trabajado en casos de Atotonilco, de Ecatepec, de los peores escenarios del Estado de México. Y vomitó. Eso te tiene que decir algo. Eso te tiene que decir todo. La camiseta rosa con el pingüino estampado seguía puesta, rota, manchada, pero puesta. Esa camiseta fue lo que su madre tendría que reconocer, horas después, en la morgue del Servicio Médico Forense de Texcoco, porque la cara, como Yolanda dijo en su entrevista, la cara ya no estaba. Domingo 16 de junio, 5 de la mañana. Los 3 hermanos Salcedo Ramírez ingresaron al penal de Chiconautla en calidad de detenidos. La noticia del crimen, que ya circulaba en redes desde la 1:42 por la publicación misma de @miss_diabla, explotó. Pero explotó. El hashtag Justicia para Nayeli se volvió tendencia mundial. No solo en México, mundial. A las 9 de la mañana del domingo ya estaba arriba de los hashtags de Hollywood, arriba de los hashtags de fútbol europeo, arriba de todo.
13 millones de menciones en las primeras 24 horas. Influencers, periodistas, políticos, todos opinaron. Pero lo que más impactó, lo que verdaderamente prendió la mecha, fue un vídeo que Yolanda Espinosa publicó en su propia cuenta de Facebook el domingo a las 11 de la mañana. Yolanda, sin maquillaje, sin dormir, con la voz quebrada pero entera, miró a la cámara de su celular y dijo: «No voy a llorar frente a ustedes porque ya no tengo lágrimas. Mi hija se llamaba Nayeli Parra Espinosa. Tenía 17 años. Iba a ser veterinaria. La mataron 3 muchachos del barrio y la mostraron en TikTok. Yo le pido al gobierno de México, le pido a la presidenta, le pido al fiscal del estado que esto no quede impune, que cambien las leyes, que ninguna otra madre tenga que reconocer a su hija por una camiseta. Ninguna. Una más». 11 minutos. Ese vídeo duró 11 minutos. Tuvo en 72 horas 180 millones de vistas. 180 millones. Yolanda Espinosa, una trabajadora doméstica de Ixtapaluca que ganaba 4.000 pesos a la quincena, se convirtió en la voz de un país queazón de la capital. Y al frente del río, agarrada de los brazos de Olimpia Coral Melo, la activista que inspiró la primera ley Olimpia, caminaba Yolanda Espinosa con la fotografía enmarcada de su hija pegada al pecho. El miércoles 19, el Senado de la República, presionado por la opinión pública, presentó la iniciativa de la Ley Olimpia 2.0, una reforma que tipificaba como delito grave, sin derecho a fianza, la difusión digital de imágenes de víctimas de feminicidio. La iniciativa contemplaba penas de hasta 20 años de prisión sin posibilidad de fianza para quien publicara, compartiera o almacenara material gráfico de mujeres asesinadas. Y obligaba a las plataformas digitales, TikTok, Meta, X, todas, a entregar metadatos a la Fiscalía en un plazo máximo de 48 horas, bajo pena de multas millonarias. La iniciativa pasó el Senado el 12 de septiembre de 2024 con 97 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. 0 en contra. ¿Tú sabes lo que significa que una ley pase con 0 votos en contra en el Congreso mexicano? Significa que ningún político, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de los partidos chiquitos, ningún político se atrevió a poner su nombre en contra de Yolanda Espinosa. Esa fue la huella política de Nayeli Parra. Esa fue la lápida legislativa de una muchacha de 17 años que quería ser veterinaria. La ley se llama oficialmente Reforma a los artículos 199 septies y 199 octies del Código Penal Federal en materia de violencia digital agravada. Pero el pueblo, las redes, los activistas, la conocen con un solo nombre: Ley Nayeli. Ley Nayeli. Y así va a quedar para la historia. El juicio. El juicio fue rápido para los estándares mexicanos. 4 meses. 4 meses contra el promedio de 2 años que tarda un juicio por feminicidio en el Estado de México. ¿Por qué tan rápido? Por 2 razones. Una, porque las pruebas eran abrumadoras. La confesión de Uriel en presencia de los agentes, los metadatos de TikTok, el ADN de los 3 hermanos bajo las uñas de Nayeli, las cámaras del C5 que captaron al suru blanco entrando a Tepozanes 14 a las 3:44 de la tarde del viernes. 2. Porque la presión social era tan brutal que ningún juez se iba a atrever a alargar este caso. La Fiscalía del Estado de México, la misma que había ignorado la denuncia de febrero, ahora corría como si nunca hubiera dormido la siesta. 4 meses, familia. 4 meses para una justicia que normalmente tarda 10 años. Y ahí tienes la verdad incómoda. La justicia en México no es lenta. La justicia en México es selectiva. Cuando le da la gana, vuela. Cuando no le da la gana, se queda dormida sobre escritorios polvorientos. Lunes 4 de noviembre de 2024. Audiencia de sentencia. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sala 2, Juzgado de Texcoco. Jueza titular, Maestra Verónica Aguirre Tejeda. La sala estaba llena. 100 sillas, todas ocupadas. 40 periodistas en el pasillo. Afuera del edificio,
2000 personas con camisetas rosas y pingüinos. Adentro, los 3 hermanos Salcedo Ramírez, esposados, con uniforme beige del centro penitenciario, sentados en el banquillo. Uriel, al centro, con la mirada fija en el piso. Mateo, a su derecha, llorando en silencio. Diego, a su izquierda, con la cara hinchada por días de no dormir. Y enfrente, en la primera fila, Yolanda Espinosa, vestida de negro, sosteniendo en sus manos la fotografía enmarcada de Nayeli a los 15 años, en el día de su fiesta, con la piñata de caballo. La jueza Aguirre leyó la sentencia durante 47 minutos. 47 minutos detallando cada agravante, cada prueba, cada hecho. Cuando llegó al fallo final, hizo una pausa, miró directamente a Uriel Salcedo y dijo con la voz firme que se ha vuelto histórica en los registros judiciales mexicanos. Por el delito de feminicidio agravado, en concurso real con el delito de violencia digital agravada y privación ilegal de la libertad, se condena a Uriel Salcedo Ramírez a la pena máxima contemplada en el Código Penal del Estado de México: prisión vitalicia, sin posibilidad de libertad anticipada ni de reducción de pena por buena conducta. Su traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, se efectuará en las próximas 72 horas. Altiplano, la cárcel más dura de México, donde estuvieron el Chapo, el Mochaorejas, los sicarios de mayor perfil. Para un muchacho de 19 años de Iztapaluca, Altiplano es el infierno. Y ahí, familia, ahí es donde se conecta este episodio con el episodio 12 de nuestra serie, el episodio dedicado al sistema penitenciario federal mexicano. Si no lo has visto, dale después de este, porque te vas a enterar de lo que le espera a Uriel Salcedo dentro de esos muros. Y créeme cuando te lo digo, hay venganzas peores que la muerte, y Altiplano las tiene todas. Mateo Salcedo Ramírez, 22 años, fue sentenciado a 65 años de prisión. 65. Saldrá, si vive, a los 87. Diego Salcedo Ramírez, 17 años, 2 meses antes de cumplir los 18, fue juzgado bajo el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Pena máxima permitida por ley mexicana para menores: 5 años en internamiento especializado. 5 años. Esa cifra, 5 años, es la herida que la familia Parra Espinosa todavía no logra cerrar. Porque Diego participó, Diego estuvo ahí. Diego tendrá 22 años cuando salga libre, y volverá a Iztapaluca, volverá a caminar las mismas calles. Y la familia de Nayeli, la familia de las Laurelitas, las hermanas que sobreviven, tendrán que verlo. Eso es la justicia mexicana para menores. Es lo que hay. Y es, hay que decirlo, un debate que la ley Nayeli no resolvió. Un debate pendiente. Un debate que se va a abrir, según los expertos, en el próximo año legislativo. Cuando la jueza terminó de leer, hubo un silencio. Un silencio raro en una sala mexicana. Y de ese silencio, se levantó Yolanda Espinosa, caminó hacia el banquillo de los acusados y, sin que los policías se atrevieran a detenerla, se paró a 1 metro de Uriel Salcedo. Lo miró a los ojos y le dijo con la voz baja pero clara una sola frase que quedó grabada en los micrófonos de la sala. Mi hija valía más que toda tu familia junta, más que tu apellido, más que tu nombre. Y cuando te mueras en esa cárcel, nadie va a llorar. Nadie, ni siquiera tu madre. Uriel no levantó la mirada, no dijo nada. Yolanda regresó a su asiento. La sala lloró. Hasta los policías, hasta los periodistas, hasta la jueza. Esa frase de una madre que perdió todo, es la frase que cierra el expediente FGJ-EM-IZP-0447-2024. Esa frase es la última palabra documentada del caso Nayeli Parra. Pero la historia no termina en el juzgado. La historia sigue. Porque Yolanda Espinosa, esa mujer de 43 años que trabajaba lavando trastes en Las Lomas, no se sentó a llorar en su casa. Yolanda fundó,
con la asesoría jurídica de Olimpia Coral Melo y con donaciones que llegaron de toda Latinoamérica, la Fundación Nayeli Parra para la Prevención de la Violencia Digital de Género. La fundación opera desde una oficina pequeña en Iztapaluca, en la avenida Cuauhtémoc, a 3 cuadras del mismo Ministerio Público donde la ignoraron aquella noche del 14 de junio. La fundación da asesoría legal gratuita a víctimas de acoso digital, capacita a policías ministeriales y, lo más importante, mantiene un registro abierto y público de denuncias de acoso que no han sido atendidas por las fiscalías. Ese registro, que ya tiene más de 6.000 casos al cierre del 2025, es el documento más importante que ha producido el feminismo mexicano en los últimos 10 años. Y cada nombre en ese registro es una Nayeli potencial. Cada nombre. 6.000 Nayelis esperando que alguien las escuche. El padre de Nayeli, Hugo Parra, regresó de Atlanta para el funeral y se quedó. Renunció a su trabajo en la empresa de jardinería. Vive ahora en la misma casa de Iztapaluca con Yolanda y con Daniel, el hermano menor, que cumple 15 años este abril. Daniel, dice Yolanda en una entrevista reciente, ha dejado el fútbol americano. Ahora lee mucho. Lee libros de derecho. Dice que va a ser abogado. Dice que va a defender a otras Nayelis. La piñata de caballo está colgada del techo de la sala, intacta, sin romper, como un altar privado. La camiseta rosa con el pingüino está todavía en una bolsa de plástico con etiqueta forense, en una bodega de la fiscalía. Yolanda ha pedido 3 veces que se la regresen. 3 veces se la han negado, porque es prueba material. Yolanda dice que el día que se la regresen va a coser un pingüino igual en la espalda de todas las camisetas que reparta la fundación. 1000 camisetas al año, cada una con un pingüino. Cada pingüino, una Nayeli que no fue. Una Nayeli que sobrevivió porque su madre denunció a tiempo, porque la fiscal sí la atendió, porque la ley alcanzó a defenderla. Esa es la cosecha amarga, pero cosecha al fin, del feminicidio del 14 de junio de 2024. Y aquí, familia, antes de despedirme, quiero hacerte una pregunta. Una sola. ¿Qué nos asusta más en este caso? ¿El crimen físico? ¿Los 3 hombres que mataron a una muchacha en una casa rosa de Iztapaluca? ¿O el crimen digital? La decisión consciente del asesino de mostrar el cuerpo al mundo. Yo te voy a dar mi respuesta, mi opinión personal, mi voz de archivero. A mí lo que me quita el sueño no es Uriel Salcedo. Uriel Salcedo es un eslabón previsible en una cadena de violencia machista que México lleva siglos cargando. A mí lo que me quita el sueño es @miss_diabla. La cuenta, el gesto, el clic, el momento en que un asesino decidió que el cuerpo de su víctima era contenido, que merecía ser visto, que valía likes. Ese es el horror nuevo. Ese es el horror del siglo XXI. Y ese horror, no lo va a curar ninguna ley Nayeli, ninguna marcha, ninguna sentencia. Ese horror requiere otra cosa. Requiere que nosotros, los espectadores, los consumidores de contenido, los que hacemos scroll a las 2 de la mañana, dejemos de premiar con atención lo que no merece atención. Requiere que cuando veamos una imagen así, cerremos la aplicación. No la compartamos, no le demos zoom, no la guardemos. Porque cada vez que una imagen así circula, el algoritmo aprende que sí funciona. Y la próxima Nayeli, en alguna casa pintada de otro color, en otro estado de México, en otro país de Latinoamérica, paga el precio. Soy Rafa Quintanilla. Este fue el caso de Nayeli Parra Espinosa, 17 años, futura veterinaria, dueña de un gato llamado Galleta, hija de Yolanda y de Hugo, hermana de Daniel, Laurelita de Brisa y Karen, soñadora de un caballo alazán que la había olido cuando tenía 4 años. Que descanse en paz, que su madre encuentre algún día un minuto de descanso. Que la camiseta rosa con el pingüino algún día vuelva a manos de quien la compró por 70 pesos en el tianguis de la curva.
En el próximo episodio, episodio 8 de la serie Archivos Digitales, vamos a entrar a un caso todavía más enredado. Una conversación de WhatsApp filtrada que destapó una red de trata de personas operando desde una estética de uñas en la colonia Doctores, Ciudad de México. 5 muchachas rescatadas, 8 desaparecidas, una cabecilla con vínculos políticos. Y conexión con este episodio, una de las muchachas rescatadas fue compañera de prepa de Nayeli Parra. Conexión directa. No es coincidencia. En Ixtapaluca, en la Doctores, en cualquier colonia de cualquier ciudad de México, el peligro tiene la misma cara. Alguien que ya te conoce, alguien que ya te tiene mapeada, alguien que ya decidió que tú no vale. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita. Comparte este video con la madre, con la hija, con la sobrina, con la amiga que necesita escucharlo. Y sobre todo, si tú estás viendo este vídeo y tú eres una muchacha que carga con un acosador desde hace meses, desde hace años, desde hace una semana, escucha lo que te voy a decir. No lo ignores, no esperes, no pienses que se va a aburrir. Denuncia, cuéntale a alguien. Pídele a tu madre, a tu padre, a tu maestra, a tu mejor amiga, que te acompañe a una fiscalía. Y si en la fiscalía te dicen que vuelvas mañana, escribe el nombre del oficial que te lo dijo, su número de placa, y mándalo a la Fundación Nayeli Parra. Te van a responder, te lo prometo. Porque Yolanda Espinosa, esa madre que reconoció a su hija por una camiseta, juró sobre la tumba de Nayeli que ninguna otra muchacha en este país iba a quedarse sola. Y Yolanda Espinosa cumple lo que promete. Hasta el próximo expediente, familia. Cuídense, cuiden a las suyas y nunca, nunca dejen de hacer ruido.